Bien, pues buenas noches. Yo soy Pedro, soy el otro restaurador que ha intervenido en la obra. Y quería comenzar pues agradeciendo a don Francisco y a Ana Isabel que se acordaran de este taller para una obra de esta valía artística que además tiene una valía sentimental porque es la titular de la parroquia. Y por supuesto a Juan Carlos la generosa presentación que nos ha hecho, sobre todo en mi caso. Bien, pues ha sido un proceso largo, ustedes habéis sufrido la ausencia, ha sido 1 año y pico de restauración, pero como veis el estado deficiente que tenía la obra merecía este trabajo, ¿no? No es habitual que el cliente, en este caso don Francisco, tenga la sensibilidad y la paciencia de no meter prisa, que en la restauración pues es una cosa que se da muy a menudo, ¿no? Entonces también agradecerle la paciencia que ha tenido porque realmente la obra lo merecía, ¿no? Y más después de escuchar al profesor pues hemos visto que incluso pudiera ser hasta la primera asunción que se hace en Andalucía en este formato. Bien. Antes de cualquier intervención hay que documentarse, ¿no? Hay que conocer la obra. Tenemos que conocer el marco legal, las leyes de protección del patrimonio, tenemos que analizar la documentación artística que se conserva, si es que se conserva alguna, el estudio histórico-artístico, el autor, el estilo, la escuela, técnica de ejecución, el estudio de la historia material de la obra, es decir, las vicisitudes por las que ha pasado y han dejado una huella en la obra, traslados, transformaciones, intervenciones anteriores, mutilaciones, los estudios científicos, en el caso de que se realicen, el estudio del estado de conservación, el diagnóstico de daños, que son las patologías que presenta la obra. En base a todo esto se hace una propuesta, un diagnóstico, y en base a ese diagnóstico una propuesta de intervención. Y ya por último, la memoria final de intervención. Con todo esto lo que se intenta es, antes de poner una mano encima de la obra, tener el máximo conocimiento de ella para que todos los pasos que se vayan dando sobre seguro y se sepa lo que se está haciendo en todo momento. Siempre está el factor sorpresa, claro, porque no se puede controlar todo, pero mientras más se estudie la obra y más conocimiento se tenga sobre ella, con más seguridad se trabaja. He puesto esta fotografía, que no pertenece a la obra, evidentemente, la he sacado de la página del ABC de Castilla y León, pero para ilustrar que la restauración es una disciplina científica, o por lo menos en gran parte lo es. Más que ser una disciplina científica es que sigue lo que la ciencia va proponiendo, pero está siempre, por supuesto, el factor personal, ¿no? ¿Qué debe cumplir cualquier intervención de restauración que se hace hoy en día? Pues 3 criterios fundamentales. El primero es el respeto al original. Lo que hay original no se puede alterar. El segundo es la consecución de la estabilidad y la legibilidad de la obra, es decir, que la obra se pueda leer, hacer una lectura de la obra. Y la tercera es que los materiales que se emplean en esa restauración sean materiales reversibles. O sea, que todo lo que hemos hecho nosotros, el restaurador que venga dentro de 100 años, pueda retirarlo sin causar daños al original, ¿vale? En este proceso de intervención, los tratamientos que hemos aplicado pues son los que veis aquí en esta relación, ¿no? Empezamos siempre con la fijación de los estratos de policromía y de color para evitar que se siga cayendo esa policromía. Después consolidamos el soporte de madera, la sujeción de la obra a una nueva estructura metálica, como ahora veremos, la limpieza de los barnices, la elaboración de fragmentos perdidos, reintegración volumétrica de lagunas, el estuco, que se ha perdido también, y la reintegración cromática. Por último, la protección final o el barnizado. Aquí en la imagen
Veis cómo se inyecta con una jeringa, estamos inyectando entre la madera y el estuco un adhesivo para que esa lasca que está a punto de caerse pues no se desprenda. Entonces inyectamos con el adhesivo, esperamos unos tiempos, se hace un poquito de presión y esa lasca vuelve a su sitio. Esta patología, que es la separación de las capas de las policromías, es una patología bastante grave, porque fijaros que una imagen, una pintura o un relieve en este caso, que tenga esta patología no se puede manipular porque te puedes quedar con la pintura en la mano. Y eso es un daño irreversible. Lo que se pierde, se pierde. Este es otro procedimiento de fijación que empleamos, que es también con adhesivo, en este caso un adhesivo natural. Pues se va humectando un poquito la superficie con agua y alcohol, después se pone la cola y por último pues con la espátula caliente, que es una pequeña plancha, se va planchando la superficie para adherir nuevamente esa policromía y ese estuco al soporte. Igualmente en el marco, ya habéis visto el estado inicial que presentaba. La fijación pues se realizó con el mismo procedimiento, con una resina sintética. Para evitar daños al dorado, pues cada lasca se fue fijando en su sitio para conservar lo poco que conservaba el relieve, el marco, claro. Veis aquí, dentro de la consolidación del soporte ya, cómo el relieve está formado por 4 tableros o 4 tablones, ¿no? De esos 4 tablones, 3, los más grandes, estaban completamente sueltos, no tenían unión, habían perdido las colas de Milano y además la superficie del ensamble no hacía contacto. Visteis antes en la fotografía que estaba unido por detrás con 3 listones de madera. Esos 3 listones de madera se eliminaron y salieron toda esta cantidad de clavos que veis ahí, que eso produce daño a la madera porque cuando el clavo es de hierro, como en estos casos, pues se oxida en el interior de la madera, produce la proliferación de hongos y deteriora la madera, ¿no? Veis que estas deformaciones, que se llaman alabeamiento de la madera, es decir, la madera, la fibra se gira y se deforma el tablero de su posición originaria, estas deformaciones son irreversibles. Cuando ya conseguimos desmontar las tablas, las colocamos en una superficie plana, pero veis que el pico inferior izquierdo está levantado. O sea, ya no es plano, el relieve ha perdido el plano y esa pérdida del plano, esa deformación es irreversible. Entonces, cuando se vuelve a montar, hay que respetar esa deformación, ¿vale? Para poder solucionar este problema, ya que el relieve pesa muchísimo, porque es madera de pino, macizo, en sus partes más sobresalientes, de más alto relieve, pues ideamos este marco metálico con estas pletinas o garras de acero inoxidable que le iban a dar una solidez al soporte, al relieve que ya no tenía. De hecho, este marco ahora es el que sirve de soporte al soporte, ¿vale? Y veis que se mantiene la deformación porque esa deformación es irreversible. Para montar el relieve sobre el marco metálico, veis en la fotografía de la izquierda unas espigas que se han metido entre los tablones. Además, como no hacían unión, se han usado chislatas de madera. Las chislatas de madera son cuñas muy finitas de madera que se han ido introduciendo donde el ensamble no hacía unión, con pasta de madera y adhesivo. Entonces se ha ido metiendo chislatas de madera, se han abierto colas de Milano nuevas y se han repuesto las colas antiguas. Aquí veis en la fotografía de arriba cómo por el lateral del rostro de la Virgen pues sobresalen esas chislatas de madera que posteriormente
había que rebajar al nivel del original. Y ya en la nube del ángel veis como ese hueco que quedaba entre los tableros, pues ya se ha rellenado con esas chislatas de madera y ya el ensamble vuelve a tener la solidez que ya no tenía, claro, porque había perdido esa unión por la deformación de la madera. Otros tableros pues estaban fragmentados, entonces pues en esos casos se inyecta un poco de adhesivo, acetato de polivinilo, que es el nombre que se le da a la cola blanca, y con presión pues se fija en su forma. En la parte posterior, en algunos sitios, especialmente en los bordes, pues tenía un ataque de insectos xilófagos, pero muy leve y ya inactivo, o sea que no estaba activo en este momento. A pesar de eso, pues se le da el consecuente tratamiento antisilófago, se consolida con Paraloid 72, una resina disuelta que dota de fortaleza otra vez a la madera que está tan deteriorada y se rellena con pasta bicomponente, pasta de madera epoxi. En algunos casos, cuando la pérdida era un poquito más grande, pues se hacen algunos injertos de madera. Esto, que Manolo hacía referencia a esta abertura de ensamble, esto realmente fue providencial que don Francisco se fijara en que había que restaurar esto, porque veis cómo el problema principal era que el marco, el peso del relieve caía directamente en el marco. Entonces el marco, por donde está abierto ese relieve, es muy fino, tendrá menos de 1 centímetro. El peso del relieve estaba tirando hacia adelante. De hecho, si se empujaba esa esquina superior derecha, iba hacia atrás. Y si esto no se llega a intervenir ahora, pues, hombre, no se hubiese caído ya, pero corría un grave peligro de desprendimiento. Para bajarlo con cierta seguridad, pues se pusieron esas pletinas metálicas que en ese momento arriostraban el relieve y hacerlo de una manera segura, ¿no? Bien, dentro del proceso de intervención, la limpieza es el único proceso dentro de la restauración que no es reversible. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que lo que tú quites ya no se puede reponer, ni tú ni otro restaurador que venga después. Entonces, en este caso, pues veis que la imagen estaba muy sucia, pero además de muy sucia es que había perdido gran cantidad de la policromía original. La limpieza, además, como veis en el título es un procedimiento que no es objetivo, ni tampoco es un procedimiento de poca importancia. Porque por un lado existe un hecho que es la lixiviación, que se llama, que es que los disolventes muy fuertes actúan sobre la policromía de tal manera que actúan sobre el aglutinante, en este caso el aceite, porque son encarnaduras, y disgrega ese aglutinante dejando libre el grano de pigmento y rompiendo la estructura de la pintura. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay que controlar mucho la limpieza. Ya no solo por motivos estéticos, sino también por motivos químicos. Aquí veis algunas fotografías de esa limpieza. Veis cómo en algunos sitios se veía una policromía, un estofado mucho más fino del que se ve en general. Pensamos que la imagen fue muy repintada en el siglo XVIII, porque no tiene la finura que se aprecia en algunos sitios el propio estofado, ¿no? En cualquier caso, no era planteamiento levantar esa policromía del XVIII. Las encarnaduras sí que son las originales. No sé si se ven aquí. Este proceso de limpieza, veis que primero se humedece un poquito con el hisopo, que es el palito con el algodón, se reblandece un poquito la suciedad y se va limpiando ya con el bisturí.
Veis que la mejilla esta, lo poco que le queda de policromía, es esto de aquí. Eso que se ve un poquito rosa es lo único que conserva de policromía. Esto ya es la limpieza más avanzada. ¿Veis la diferencia, no? Aquí. Como esto mismo está aquí debajo, pero no se ve nada. Después era muy interesante porque las encarnaduras, aquí lo veis, están tratadas con un sentido pictórico, muy pictórico, porque la zona, a la Virgen le llega la luz desde arriba. Y esta zona, por ejemplo, del pie del ángel, que queda por debajo de donde viene el foco de luz, pues el pintor, que cuando policroma, lo pone en sombra, le da un tono más oscuro, esta zona de aquí. Esto se repite en varios puntos de las encarnaduras especialmente. Ahí veis en el fondo la diferencia entre lo que está limpio y lo que no. Y a la derecha veis una mancha blanca, esta de aquí, que es persistente, o sea que no sale con facilidad. Entonces ahí usamos otro método de limpieza que es con papeta. Se puede hacer con celulosa o se puede hacer con algodón. Nosotros en este caso lo hicimos con algodón. Se pone el algodón impregnado en disolvente, que retiene un poquito más la acción del disolvente sobre la mancha que queremos eliminar y, consecuentemente, pues aquí ya está eliminado la mancha esta blanca que había. Que son manchas procedentes, muchas de ellas, del repinte posiblemente del 18. Aquí veis más procedimientos de limpieza. Igualmente que se limpia el anverso, se limpia el reverso. Aquí lo veis por detrás, todo ese aspecto blanquecino, el polvo adherido a la fibra. Esas fibras son fibras vegetales, son originales, se ponían para dar unión a los paneles, pero además también se ponían para protegerlo por detrás, una técnica que se empleaba mucho en la pintura sobre tabla en la época medieval y se mantiene hasta el siglo XVI. Se limpian también en la fotografía del centro, veis que se limpian los cantos, no se limpian la superficie de los ensambles. Igualmente se limpia la madera del marco, lo veis ahí. El testigo de la limpieza y de la suciedad. Aquí veis el marco ya en esta limpio de la izquierda y ahí veis la línea de la limpieza de la madera y del dorado. El marco estaba fatal, muy mal. Aquí veis que por la zona posterior del marco igualmente se limpia, pero veis que ahí hay una zona, esto no se ha limpiado, superficialmente un poquito porque hay unos garabatos que no se aprecian bien, pero son unos garabatos hechos a lápiz y son garabatos de motivos ornamentales. Son de la época de cuando se hizo el marco del taller del tallista, que ahí hizo unos garabatos, entonces eso pues, se ha mantenido como documento. Bien, la elaboración de fragmentos perdidos. Generalmente en un retablo, en algo que va alto, no se reponen las cosas que faltan. ¿Por qué? Porque se usa un criterio que se llama arqueológico. O sea, se para el daño, se fija, se limpia un poquito, pero no se reponen las cosas que faltan. En este caso, por darle un poco de unidad y legibilidad a la obra, al conjunto de la obra, y por ser una imagen de culto, que además es titular de la parroquia, pues se decidieron añadir 5 elementos que se habían perdido de la obra.
Otros no se han añadido, pero estos 5 sí se han añadido. Son la mano izquierda de la Virgen, la corona, el rostro inferior del ángel derecho, el rostro del ángel inferior derecho, perdón, el brazo y la mano del ángel superior derecho y la mano del ángel superior izquierdo. Ahora lo vamos a ir viendo. Aquí veis la mano de la Virgen. Se han reproducido todas las piezas en pasta de madera, bicomponente, una resina epoxi. Para hacerla se ha modelado la palma inversa de la que había, se han sacado moldes de los dedos originales y se le han cambiado el orden para hacerlo de la mano contraria. Entonces ahí veis esa plastilina blanca que está sujetando los dedos, que se han cambiado el orden de una mano a otra. Aquí veis la corona se había perdido también. Para reproducirla vimos algunos modelos, en este caso seguimos con algunas variantes, el modelo de una virgen del autor que propone el profesor también, la de Arcos de la Frontera, y la primero la modelamos y la dibujamos y la modelamos en plano, sobre plastilina también, construimos esta superficie en azul, que es para darle la forma, se lleva a su forma y se le saca un molde. Ahora vamos a ver lo que es un molde. Bueno, esta es la cara del ángel que se ha modelado y el brazo del ángel superior derecho. Aquí vemos el procedimiento del molde, más o menos. Primero modelamos en plastilina blanca. Esto que veis sobre la cara es silicona. Y esto es la caja que le llamamos, que sirve para que cuando saquemos la silicona, como estamos haciendo aquí, la podamos poner sobre la caja y que no se deforme la silicona, que es blanda. ¿Para qué hacemos la caja? Para esto. Este es el molde de la cara del ángel ya abierto. Y esto es un molde del brazo del ángel, que veis la silicona aquí, la caja de escayola aquí, y se está rellenando con pasta de madera para reproducirlo, ¿vale? Porque lo que es el modelado en plastilina se pierde. Y aquí pues ya veis cómo se coloca la reproducción en pasta de madera. Igualmente en el marco se reprodujeron cantidad de piezas. Se hicieron en madera de pino. Una gran cantidad de injertos. Bien. Pasamos al estucado. El estucado son las lagunas que vemos en la pintura. Cuando vemos la madera, eso es que ha perdido la capa de preparación y la pintura. ¿Por qué es importante reponer este estuco? Porque el estuco protege la madera de la oxidación. Entonces las zonas que no están cubiertas con estuco están más expuestas a la oxidación. El estucado debe de cumplir 4 requisitos fundamentales, ¿no? El primero es tener una superficie y un nivel correcto, porque de esto va a depender lo que se reintegre sobre el estuco. No sobrepasar la falta, es decir, ajustarnos a la pérdida de estuco sin sobrepasarnos sobre el original. Debe ser reversible y debe ser elástico. Debe ser elástico para que no se empiece a contraer y a crear tensiones y a provocar arranque que puede provocar sobre el original. Aquí veis fases de estucado. Para el relieve se hace con un estuco blanco. Y todo eso blanco que veis son faltas. Se hace con luz rasante para ver el nivel. Mientras que para el marco nos decantamos por un estuco negro, lo vais a entender ahora después, porque se elige un estuco negro para el marco. Tenía una cantidad de faltas inmensa y el estucado del marco fue eterno.
Pero bueno, ahí está el trabajo. Bien, terminado el estucado, pues pasamos a la reintegración cromática. La reintegración cromática es reponer el color que se ha perdido. La misma finalidad, ¿para qué? Para que se pueda leer la obra en su conjunto, para que no nos llame la atención ningún punto y se nos desvíe la vista y se tenga una visión de conjunto armónica y equilibrada, ¿no? Debe cumplir 5 requisitos la reintegración. Ceñirnos a la laguna, no sobreponernos al original, no debe ocultar signos de envejecimiento natural del material, o sea, un craquelado no se cubre con estuco ni con reintegración cromática, porque la obra tiene que mostrar ese envejecimiento. El principal preocupación que teníamos cuando vimos la cantidad de restauración que requería esta obra era que no perdiese la vibración de lo antiguo, que no perdiese esa autenticidad, una obra que tiene 400 y pico de años, 500, tiene que mostrar signos de envejecimiento. Si no nos muestra, es porque se ha excedido el restaurador. Y nosotros pensamos que esa vibración aporta a la obra. Por eso los signos de envejecimiento no deben ocultarse, ¿no? Debe ser visible. Eso significa que lo que nosotros reintegramos de color se tiene que diferenciar del original. Ahora vamos a ver cómo. No debe inventarse cosas de las que no existen documentos, fuentes documentales. Es decir, si un cuadro tiene una laguna muy grande y no hay fuentes para ver qué es lo que faltaba ahí, como un grabado, por ejemplo, pues se intenta reintegrar de una forma un poco neutra, pero no reponer lo que falta, porque no lo estamos inventando. Y después vienen los historiadores con el tiempo y claro, pues puede dar pie a confusión, ¿no? Y igualmente los materiales deben ser reversibles. El restaurador que venga después de nosotros tiene que eliminarlo con facilidad. Bien, aquí veis reintegraciones en el rostro de la Virgen y distintas fases de reintegración en los rostros de los ángeles, ¿no? Veis que se conservaba especialmente este de la derecha, que es el que está en el centro, bajo el pie de la Virgen, poquísima policromía. Poquísima policromía. Bien. ¿Veis cómo se reintegra? No sé si veis las rayitas desde allí al fondo, pero está todo hecho con rayas, entrelazando rayas, para que de lejos no se vea, pero de cerca, cuando se acerque, digas, esto es una reintegración porque está hecho a rayitas. Se llama rigatino. También se puede hacer con puntitos, que es puntinato, pero aquí se ha elegido las rayas. Y veis distintas fases de la reintegración. Veis que ahí se ven las rayitas de color y muchos otros puntos para poder diferenciarse lo hecho ahora en la restauración del original. Esta es la corona. Esta parte de aquí, ese arranque de la corona lo conservaba. Y lo mismo se hizo con el marco. Reintegración cromática no se hizo en este caso a rayitas, se hizo mediante picando con el pincel, porque como había tantísima falta, pues se hizo picando con el pincel. Y aquí veis el motivo por el que se emplea el estuco negro, y es que al picar el oro, que no es oro, es témpera de oro, sobre el estuco negro, ahí se ve, que el negro debajo
se trasluce bajo el oro. Entonces eso aporta una vibración al oro que hace que se integre más. Aquí veis, todo eso es nuevo, mientras que esto es original. Entonces lo que buscamos es que se integre, pero a la vez que se integre, vibre, tenga cierta vibración. Aquí veis las esquinas del marco ya terminadas. Y el último proceso, que es un proceso que parece simple pero que es importante, el barnizado, porque un mar barnizado se carga una buena restauración y cambia el aspecto de la obra, ¿no? El barniz además tiene funciones importantes, aísla la obra de la contaminación, de que se le limpie el polvo con un plumero, con un paño, filtra la luz, las radiaciones, en fin, que el barniz es bastante importante. Y ahora vamos a ver una evolución de los trabajos, ahora en comparativas, para ver un poquito el trabajo que se ha hecho al detalle. Este es el riesgo que teníamos principal, que había que hacer tanto que se podía perder la vibración y la autenticidad de la pieza. Entonces, eso es lo que hemos tenido más presente en todo el proceso. Las alas que se despegan del plano, que son estas que iban aquí, decidimos no ponerlas porque ya se ha añadido suficiente como para añadir más elementos que no son originales. Entonces, está dicho que son ángeles, que tienen sus alas y no hacía falta poner más cosas que no eran originales. Y además iban a tapar mucho el original, porque las alas son grandes y ponemos una ala nueva y detrás está el original, pues preferimos que se vea el original, que ya sabemos que son ángeles, y así queda mejor dicho. Bien, pues nada más y gracias. Bueno, pues para concluir, agradecerle a los tres ponentes, a los dos restauradores, a Pedro, a Manuel, Manolo y a don Manuel también por su aportación en la historia, a Ana Isabel
que tenemos que estar muy tranquilos, que está en todas las obras de restauración que se están haciendo en este templo, nos van asesorando y nos van diciendo que adelante. Hoy en día tenemos que decir que gracias a las donaciones privadas, especialmente dedicadas a esto, y sobre todo pues a las aportaciones que nos llegan de los donantes, hemos podido pues acabar prácticamente y consolidar las grandes piezas que tenemos en la Asunción, como son la Asunción, como ha sido la custodia procesional de mí, que lo ha llevado a cabo uno de los mejores plateros, Emilio León, y también pues el cáliz, ¿verdad?, que el del que hemos dicho, que solo se utiliza el Jueves Santo y el día del Corpus Christi, lo utiliza el párroco, y también pues decir que cuando viene algún obispo, algún cardenal, pues también se suele utilizar. Está en muy buen estado de conservación. Y la cruz procesional, que también está en muy buen estado de conservación. Yo quiero dar las gracias a todas las personas que aportan a la Iglesia, porque cuando se hacían en estos tiempos, pues bueno, la Iglesia tenía impuestos. Pero hoy en día la Iglesia no vive de impuestos, tiene un patrimonio y un legado, pues que a veces nos cuesta la misma vida poderlo mantener y poderlo custodiar. Entonces todos los donantes, todas las donaciones, todo lo que va llegando, pues se van realizando todas estas cosas, ¿no? Se van realizando todas estas piezas que se van pues llevando a su esplendor como en su inicio. Por eso quiero agradecer a tantas y tantas personas que lo colaboran. Hoy en día, ¿qué es lo que se está restaurando en la parroquia? Pues hay trozos de plata que estaban guardados en donde tenemos la platería y no sabíamos lo que era. Juan Carlos, que lleva toda la vida en la parroquia, no lo ha conocido nunca. Bueno, pues se la hemos mandado a Emilio León y es una cruz marianista del siglo XVII, una preciosidad, se va a consolidar y se va a hacer también. Y se está haciendo con fondos particulares, con fondos privados también de gente pues que cada vez que me ven pues salen por la otra acera. Pero yo, como siempre digo, yo no pido para mí, yo pido para la parroquia de Palma del Río, para que las cosas pues salgan adelante y se puedan realizar. Así que eso se está haciendo, se están arreglando también las trileras de la Asunción, que son de plata, se están consolidando, se están fortaleciendo, estaban también pues con puntilla, como ocurre en todos estos sitios, ¿no? No se podía arreglar, pues venga, el párroco, puntilla para el lado, y se arreglaba todo a base de puntillas, ¿no? Pues ahora también se está consolidando. Y este año pues tenemos dos proyectos importantes que son las puertas principales, la puerta de la Asunción y la puerta de Santa Clara. ¿De dónde saca el cura? Pues de pedir. Así que cuando me veáis que me acerco a vosotros, no huyáis, no huyáis. Quiero agradecer muchísimo el trabajo que habéis hecho. Un trabajo que ha sido minucioso, pues ha sido observado, ha sido mimado, ha sido conservado, como hemos visto, y que realmente pues hemos visto que la Asunción ha recobrado ese esplendor y que, si Dios quiere, a partir del lunes y el martes, pues ellos, junto con otras personas, se van a encargar ya de subirlo al retablo y que dure otros 400 o 500 años. Por lo menos yo no lo toco más. Ya me dedicaré a otra cosa, ¿no? Por lo tanto, agradecer a todos y sobre todo también por la amistad que me une también con Ana Isabel, que pues en el Obispado de Córdoba, cada vez que lo ponemos en manos de Pedro, de Manuel y de Ana Isabel, pues estamos muy seguros de que las cosas se van a hacer bien. Lo mismo que igual la platería a Emilio León, uno de los mejores plateros que hay en Córdoba. Y pues también las puertas que se van a hacer, que está Ana Isabel ahí detrás, para que todo se haga minuciosamente y se cuide. Y todo esto tiene un proceso muy burocrático, administrativo. Aquí María Teresa hace unos informes que voy firmando, yo lo único que hago es firmar, pero María Teresa, nuestro delegado, Antonio José, que va haciendo pues todo fotográfico, se manda al obispado, una vez que se apruebe en el obispado, a la Junta de Andalucía para que la apruebe patrimonio. Una vez que esté aprobado por patrimonio, ya pues ya se dedican a la reparación, a la conservación. Es decir, esto tiene todo un proceso pues muy largo. Las personas que están continuamente ayudándonos, como hay muchas personas altruistamente que lo están haciendo perfectamente, como Luis,
como Nicolás, que ha estado también con nosotros desde el proceso del inicio, pues tantas y tantas personas. Después agradecerle al Consejo Permanente. El párroco tiene un consejo que le aconseja. Ya sabe que la Iglesia no es democrática, es jerárquica, ¿no? Pero el cura tiene algo bueno, que, como tiene que ser, tiene un consejo permanente, un consejo pastoral y un consejo económico que nos van asesorando y me van diciendo, hasta aquí podemos. El ecónomo, Juan Carlos, le dice, hasta aquí podemos, padre, hay que buscar fondos. Pues ahí está el cura para buscar fondos, también para el bien de la Iglesia. Por lo tanto, agradecer a tantas y tantas personas que están detrás de todo esto. Y sobre todo a los grandes protagonistas que estáis. Yo os lo diría, que este estudio siga haciéndose y que, oye, que podáis hacer como una especie de librito con respecto a la Asunción de Palma del Río, ya que hemos consolidado una obra artística y tan importante, pues, oye, qué importante es también que hagamos como un pequeño folletito con páginas para que, pues, oye, la gente del pueblo sepa también, pues, todas estas cosas y se puedan hacer llegar. Así que, ánimo, gracias, y ya sabéis dónde van vuestras donaciones, al bolsillo del cura, ¿no? A todas estas cosas, a la caridad y a muchas otras cosas que realmente hacen que nuestra parroquia pues brille. Así que también agradezco a todas las instituciones, que agradecer aquí la presencia de nuestra concejala de Cultura, que está aquí presente y que ella pues a nivel de Iglesia también nos produce, nos fortalece a que realmente mantengamos también el patrimonio artístico, que es muy importante en la Iglesia. Y la torre, pues la torre ya son muchos euros, ya veremos cómo lo vamos a hacer, pero lo tendremos que hacer. Ya hablaré con el Ayuntamiento, con la Junta de Andalucía y con quien haga falta. Y si no nos hacen caso, cambiamos de signo, a ver si nos hacen caso, sin duda alguna. Bueno, es broma. Muchas gracias por todo y sobre todo pues a ellos, que son los protagonistas. Pues poneros de pie, os damos un fuerte aplauso.